Hola a todos, nosotros somos el grupo 6 de la Comisión 1 de Legislación Farmacéutica y hoy les vamos a presentar nuestra monografía de Derechos Humanos. La película que nos tocó a nosotros es El Ángel de la Muerte. Pasaremos a hacer una breve sinopsis de la misma. Esta película está basada en hechos reales que ocurrieron en Estados Unidos y relata la historia de Charles Cullen, un enfermero que asesinó a decenas de pacientes durante sus turnos nocturnos. El relato se centra en Amy, una enfermera que también trabaja de noche y que tras una serie de muertes inexplicables en el hospital, empieza a sospechar de su compañero y amigo Charles. Amy se involucra en la investigación y colabora con la policía para detenerlo. La película expone no solo los crímenes de Cullen, sino también la complicidad institucional de los hospitales que optaban por trasladarlo en lugar de denunciarlo para evitar el escándalo. A lo largo de esta monografía vamos a analizar los principales derechos humanos vulnerados, su clasificación según generaciones, su tutela tanto en el derecho internacional como en el orden jurídico argentino y la normativa específica aplicable. Una vez evaluada la película, pudimos ver los principales derechos lesionados que encontramos dentro de la misma, los cuales son el derecho a la vida, el cual es vulnerado por los asesinatos sistemáticos de los pacientes, el derecho a la salud, que está comprometido por la falta de seguridad médica y negligencia institucional, el derecho a la integridad personal, afectado por la confianza quebrada entre paciente y sistema médico. También encontramos derechos secundarios relacionados, como son el derecho a la información y a la transparencia institucional, el derecho de los consumidores y usuarios del sistema de salud, el derecho a la defensa en juicio y el derecho a la impunidad, que se basa en el ocultamiento de los crímenes por parte de las instituciones y es clave en la vulneración de este derecho. El derecho a la vida es el principal de los derechos humanos de toda persona a existir y no ser privada de su vida de forma arbitraria, y este es el más gravemente vulnerado en la película. Charles Cullen utilizó su posición como enfermero para acceder a los medicamentos y administrarlos intencionalmente, sin indicación médica con fines letales, a los pacientes internados y sin su consentimiento, provocándoles su muerte. Este derecho está tutelado por tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6 y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 4. De la misma manera se ve afectado el derecho a la salud por el que toda persona tiene garantizado el acceso al más alto nivel posible de salud física y mental. Además, Cullen puede llevar a cabo los homicidios aprovechando el descuido institucional. Los pacientes, en lugar de recibir atención médica segura y profesional, fueron puestos en peligro por el propio sistema hospitalario que debía protegerlos. Permitieron que Cullen siguiera trabajando a pesar de las irregularidades previas. Este derecho se encuentra incluido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también en la película se muestran violados los derechos del paciente de la Ley Nacional 26.529. A su vez, en la película se ve vulnerado el derecho a la integridad personal de los pacientes. Este implica la protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas. Y por los hechos llevados a cabo por Cullen y por el silencio institucional del sistema hospitalario, se ve afectado este derecho. Este está tutelado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 5, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 7 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5. Y también se incluye en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuyos artículos 2 y 16 son los que principalmente se ven afectados. Con respecto al derecho al trabajo digno, la Constitución Nacional Argentina, en su artículo 14 bis, garantiza condiciones laborales justas y el acceso a la salud. Este principio también se ve reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 22 reconoce el derecho al trabajo y a estar protegido frente al desempleo. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 14, refuerza esto al hablar del derecho a trabajar en condiciones dignas. En la película, vemos cómo este derecho es claramente violado en el caso de Amy. Ella es una enfermera que trabaja a turnos nocturnos extensos y con muchas responsabilidades. A pesar de tener una enfermedad cardíaca grave, no tiene cobertura médica
y debe ocultar su condición por miedo a perder su trabajo. Esto no solo pone en riesgo su salud, sino que refleja también una situación de precarización laboral incompatible con un trabajo digno. Otro de los derechos vulnerados es el derecho a la defensa en juicio. Diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana, establecen que toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Lo mismo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que además protege la honra y la dignidad de las personas, y garantiza el acceso a la justicia. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos asegura que toda persona debe ser escuchada por un tribunal imparcial. En el contexto de la película, este derecho también se ha afectado. Aunque no se trata directamente de un juicio en contra de Amy, el hecho de que no se hayan denunciado a tiempo los crímenes ni iniciado procesos judiciales adecuados impidió que las víctimas y sus familias pudieran acceder a la verdad y a la justicia. Se les negó así la posibilidad de que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables. El derecho a la información y a la transparencia institucional está implícito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente en lo relacionado con el derecho a participar en los asuntos públicos. En Argentina, la Ley 26.529 garantiza el acceso a la historia clínica, como parte del derecho a la información en el ámbito de la salud. En la película se muestra cómo los hospitales, en lugar de denunciar al enfermero, lo trasladaban a otras instituciones, ocultando lo que había ocurrido. Esta falta de transparencia institucional permitió que siguiera cometiendo asesinatos. Fue una omisión grave, que no solo impidió conocer la verdad, sino que también bloqueó el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas. El Estado, a través de sus instituciones, falló en investigar violaciones tan graves a los derechos humanos, lo que generó una cadena de impunidad. Los pacientes, además de ser sujetos de derechos humanos, también son considerados consumidores y usuarios del sistema de salud. Esto está regulado por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y la 26.529 de Derechos del Paciente. Ambas normativas establecen que deben recibir un servicio seguro, eficaz y de calidad. En el caso que se muestra en la película, estos derechos fueron claramente vulnerados, al permitir que un profesional como Charles Cullen, que ya presentaba antecedentes sospechosos, siguiera en funciones, sin cumplir en principios fundamentales como el trato digno, la buena fe y la previsibilidad. Las instituciones de salud, al ocultar información o no actuar, fallaron en su deber de proteger al paciente como usuario del sistema. En esta diapositiva podemos ver los principales tratados internacionales que tutelan los derechos humanos que fueron vulnerados en el caso que se muestra en la película El Ángel de la Muerte. Todos estos instrumentos tienen jerarquía constitucional en Argentina según el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Entre ellos se destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica, que también se conoce como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporado por la Ley 23.054. También está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con los derechos civiles y políticos, y la Convención contra la Tortura, que prohíbe todo trato cruel, inhumano o degradante. En el caso que se muestra en la película, al permitir que un profesional que atentaba contra la vida de los pacientes continuara actuando, se vulneraron derechos como la vida, la integridad personal, la salud, el acceso a la información y el trato digno. Todos ellos estaban protegidos por estos tratados. Además de los tratados, existen organismos internacionales que funcionan como mecanismo de tutela de los derechos humanos. Entre ellos se encuentran la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tienen competencia sobre casos de violaciones cometidas en países de América. También se encuentra la Corte Internacional de Justicia, que actúa a nivel global en conflictos entre estados, y los relatores especiales de Naciones Unidas, que se encargan de investigar y denunciar situaciones específicas, por ejemplo, vinculadas con el derecho a la salud. Estos organismos permiten que las víctimas, su familia o incluso organizaciones de sociedades civiles puedan presentar denuncias o peticiones cuando se agotan las instancias nacionales, brindando protección, seguimiento o en algunos casos hasta reparación frente a violaciones graves, en este caso de los derechos humanos, como los que se podrían haber denunciado en el caso como el de Charles Cullen. Además de los mecanismos internacionales, existen muchas organizaciones no gubernamentales y organismos estatales que trabajan activamente en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Algunas ONGs reconocidas son la Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro de Estudios Legales y Sociales y Médicos del Mundo. Estas entidades suelen intervenir en casos de violencia institucional, negligencia médica, abuso de poder y otras violaciones graves, brindando asistencia legal, psicológica, acompañamiento y visibilización pública.
Por parte del Estado, tenemos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que impulsa políticas públicas en esta materia. Y también la Defensoría del Pueblo de la Nación, que recibe denuncias, actúa como mediador y emite recomendaciones. En esta diapositiva nos enfocamos en la normativa nacional y provincial que regula y protege los derechos de los pacientes dentro del sistema de salud argentino. Primero, la Ley Nacional 26.529 establece los derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de salud. Entre ellos se destaca el acceso a la información clínica, el consentimiento informado y el derecho a la atención digna, segura y respetuosa. Este marco legal fue gravemente vulnerado en el caso de la película, ya que los pacientes no fueron informados ni protegidos y quedaron completamente expuestos a la conducta criminal de Charles. La Ley 23.661, por otro lado, organiza el Sistema Nacional del Seguro de Salud, promoviendo la equidad en el acceso y la calidad en la prestación de los servicios. Sin embargo, como vimos en el caso de la enfermera Amy, ella misma no tenía cobertura médica adecuada, lo que lo obligó a seguir trabajando a pesar de tener una enfermedad cardíaca grave. Por último, la Ley Provincial 10.471 de la Provincia de Buenos Aires regula la carrera hospitalaria y establece principios como la ética profesional, la responsabilidad y la capacitación continua. Estos valores claramente no se respetaron en la historia que narra la película, ni por parte del autor de los crímenes, ni por parte de las instituciones que omitieron actuar, encubriendo irregularidades. Ahora en esta diapositiva abordaremos los antecedentes judiciales y periodísticos que rodean el caso real en el que se basa la película. Charles fue condenado por haber asesinado por lo menos 29 pacientes, aunque las estimaciones indican que el número real podría superar las 300 víctimas. Esta situación fue posible por una cadena de encubrimientos institucionales. Varios hospitales detectaron irregularidades, pero en lugar de denunciarlo, optaron por despedirlo silenciosamente o trasladarlo, evitando así el escándalo público. Este accionar fue expuesto por investigaciones periodísticas y judiciales en Estados Unidos, y representa un claro ejemplo de cómo el miedo al daño reputacional puede pesar más que el deber de garantizar derechos humanos básicos como la vida y la salud. El caso generó una fuerte repercusión mediática y abrió el debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de una mayor transparencia y control en los sistemas de salud, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Y para cerrar nuestra exposición, en esta diapositiva presentamos las principales conclusiones del análisis. La película El Ángel de la Muerte pone en evidencia cómo una violación sistemática de derechos humanos puede ocurrir incluso dentro de instituciones que deberían proteger la vida. El caso de Charles no solo representa una tragedia individual, sino una fallida estructura institucional que permitió que estos crímenes se repitieran. Como vimos, se vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la vida, la salud, la integridad personal, el trabajo digno, la información y el acceso a la justicia. Este análisis nos permite reflexionar sobre la importancia del marco jurídico, tanto nacional como internacional, para prevenir, sancionar y reparar este tipo de hechos. También resalta el rol de los profesionales de la salud, del Estado y de la sociedad civil en la defensa activa de los derechos humanos. La historia que cuenta la película no debe quedar solo como una denuncia, sino como una llamada de atención para promover cambios reales en el sistema sanitario y judicial que garantice la dignidad humana en todo momento.